La Dirección de Difusión Cultural les da la más cordial bienvenida a las Jornadas de Lenguas y Literatura Indígena, que en esta ocasión presenta la entrevista al doctor Ignacio Silva Cruz con el tema La pervivencia de la tradición oral mesoamericana. Doctor Silva, agradecemos el que nos hayas aceptado la invitación. Siempre un gusto tenerte en el instituto. No, pues más bien gracias al instituto que, pues bueno, hace este tipo de trabajos y que, pues bueno, desde hace años pues, se está llevando a cabo, más de 8, los cursos constantes y continuos de náhuatl, ¿no? En el CENDEX, ¿no? Entonces, pues más bien, yo estoy agradecido por el espacio también. No, pues de hecho es muy importante, pues sí, el que tú hayas hecho porque existiera este espacio de estudio, como bien lo dices. En 2015 se inauguraron los cursos de lengua náhuatl en el Centro de Lenguas Extranjeras a través de la colaboración que hicimos como Dirección de Difusión Cultural y que nos has estado pues llevando de la mano de alguna forma y aportando para el estudio y la profundización de quienes quieran pues ahondar más. Entonces, por eso mismo, pues es muy bueno tenerte una vez más compartiendo tus conocimientos con nosotros. Me voy a permitir compartir una reseña biográfica tuya para que nuestro público te conozca un poco más. Originario de la Ciudad de México, Ignacio Silva Cruz realizó estudios profesionales en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en la carrera de Historia. Es maestro en estudios mesoamericanos por la UNAM y doctor en estudios mesoamericanos también por la UNAM. Conoce la lengua náhuatl en la variante de la comunidad nahuatlante de Santana Tlacotenco, Distrito Federal. Yo debo agregar lugar de nacimiento tuyo. Eres oriundo de ahí. Actualmente forma parte de la planta académica de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, como profesor de carrera asociado C, de tiempo completo en la carrera de Administración de Archivos y Gestión Documental, en donde imparte las clases de Historia y Teoría de la Archivística en México, Sistemas y Métodos de Recuperación de la Información Diplomática, Historia de la Escritura, Valoración Documental y Paleografía. También participa en la carrera de Literatura Intercultural, en donde apoya a la doctora Berenice Granados en la clase de Literatura Prehispánica. También imparte la clase de Literatura Originaria Contemporánea. Ha trabajado en el Archivo General de la Nación como jefe del Departamento de Estudios Paleográficos y Diplomáticos. Ha sido encargado del archivo docente del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México y ha trabajado en la Escuela Mexicana de Archivos realizando la revisión de los archivos de la Presidencia de la República. Las tesis que ha elaborado tienen que ver con uno de los géneros de la literatura náhuatl conocido como huehuetlatoli, género que perteneció y pertenece al conocimiento oral de los pueblos originarios de México. Pues muchísimas gracias y gracias por aceptar esta charla, entrevista. Y bueno, pues no sé si quieras tú comentarnos algo al respecto. No, bueno, pues nada más que, por ejemplo, las tesis que he desarrollado justamente tanto en la licenciatura como en la maestría y en el doctorado, pues tienen que ver con este género, ¿no? Y en los 3 casos, pues mi director de esas tesis fue don Miguel León Portilla, ¿no? Que es uno de los estudiosos más sabios respecto a la literatura indígena de México. Sí, yo también, bueno, me adelanto un poco a las preguntas que tenía previstas, pero entiendo también que han sido tus maestros el doctor López Austin y también, no sé si Patrick Johansson, o sea que has abrevado de estos maestros, pues que han marcado toda una generación.
y que tuviste también, o de manera, digo, de la misma manera, ambas partes tuvieron como la suerte, el hallazgo de encontrarse y poder concretar trabajos como los que nos puedes ahorita ir platicando. Sí, de hecho, podría decir que académicamente, por ejemplo, pues mis maestros son don Miguel León Portilla, Alfredo López Austin, Patrick Johansson, Guillermo Olivier, grandes maestros de la universidad, José Rubén Romero Galván también. Pero yo destacaría entre todos esos profesores, entre todos esos maestros, pues principalmente a mi padre, ¿no? Quien, pues bueno, me enseñó el idioma, la lengua náhuatl. La comunidad nahuablante de Santana Tlacotenco también, porque pues es ahí en donde tiene uno los primeros, o bueno, en mi caso, tuve los primeros acercamientos, ¿no? Desde adolescente pues escuchando este tipo de discursos en diferentes contextos. Por supuesto, yo cuando estaba adolescente pues no tenía ni idea de qué eran, simplemente sabía que eran unos discursos que se decían en determinados momentos de la vida y ese tipo de discursos, pues bueno, contenían una serie de metáforas que tampoco sabía yo que era una metáfora, pues bueno, son cosas que suenan bonitas al escucharlas. Quienes tenían la habilidad para enunciar este tipo de discursos generalmente eran los ancianos de la comunidad, que este tipo de discursos además eran muy solemnes, ¿no? Siguen siendo muy solemnes y hay que desarrollar una capacidad muy específica para escucharlos. Pues de repente son discursos que duran 30, 35, 40 minutos, ¿no? En donde le están a uno diciendo una serie de consejos y todo ello. ¿No? Y pues bueno, entonces quisiera dejar patente que pues tanto la comunidad como mi padre pues han sido pues los maestros tal vez los más importantes, ¿no? Algunos en el sentido académico, a quienes cité, pero pues la comunidad que es la que posee eso, ¿no? Entonces yo siempre he dicho que por muy doctores que seamos, los que luego nos dedicamos al trabajo de campo, sin ese trabajo de campo, sin el conocimiento de las comunidades, pues por más que quisiéramos ser doctores, pues no lo lograríamos, ¿no? Porque ahí está el conocimiento profundo de la gente, de estos saberes que tradicionalmente se comparten en la comunidad y que, bueno, forman parte de un legado muy, muy importante mesoamericano. Sí, de hecho, qué bueno que, pues sí, en efecto, así lo refieres, porque nosotros, pues, en el instituto, también gracias a tu participación, es que logramos ya también tener el Festival de Lenguas y Literatura Indígena Librado Silva Galeana desde 2015, que también así lo nombramos, nuestro festival este año cumple 14 años y pues sí, ha sido también un trabajo, un seguimiento y una consolidación del estudio y de la cultura indígena a través de este festival y que es un reconocimiento también a la figura, al trabajo de tu padre en este ámbito y que pues justo hoy estamos como invitando a que la gente profundice más en referencia a sus aportes, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita está este libro que presentamos allá, que nos viniste a visitar en el Centro de Lenguas Extranjeras, de Sí, reciente publicación, que digamos que es el último trabajo más consolidado de todo esto que nos estás platicando, porque de alguna manera, pues tú sí eres parte de toda esta generación que has abrevado, como bien dices tú, de las cuestiones de la academia, pero también de la formación ya más de la comunidad y también de el rasgo como peculiar y admirable que tenía tu padre en referencia a que era un hombre muy estudioso y muy serio y muy comprometido
en referencia a todo lo que es la cultura y el rescate de la literatura náhuatl. Sí, de hecho, por ejemplo, algo que yo recuerdo mucho es, pues son, por ejemplo, todos los conocimientos que tenía mi abuela, que tenía mi abuelo, tíos, ¿no? Y que de repente, insisto en la idea, soy insistente y creo que consistente también, en el sentido de que pues son conocimientos que ellos tienen, que lo van diciendo y que de repente uno pues, simplemente le entra uno por aquí, se le queda, y dice, bueno, pues, es algo que dice mi abuela, que dice mi tío, que dice la comunidad. Pero, por ejemplo, suceden cosas muy interesantes. Ya cuando me vi en la carrera de historia, pues de repente algunos profesores nos hicieron leer, por ejemplo, el doctor José Rubén Romero Galván, pues nos hizo leer la historia general de las cosas de la Nueva España, de Sahagún, lo que es el Códice Florentino. Y pues no fue mi sorpresa, ¿cuál no fue mi sorpresa? Cuando leyendo esta historia de las cosas de la Nueva España, empecé a leer cosas que se hacían en el pueblo, ¿no? También decían, ay, no, ¿a poco sí, no? Entonces ahí es cuando me fue cayendo el 20 que había un montón de elementos, una gran cantidad de elementos que tenían que ver con los conocimientos del pueblo, pero que no eran conocimientos recientes, no era algo así que dijéramos, bueno, pues alguien se inventó esa historia, esa creencia hace 20, 30 años. No, es un conocimiento profundo de cientos de años, sin duda alguna, y que pues de repente uno lo descubre, ¿no? Este tipo de discursos, por ejemplo, los Huehuetlactoli, que he de decir que en algún momento don Miguel León Portilla me dijo, pues tú ya eres el máximo conocedor del Huehuetlactoli, ¿no? Te has dedicado has hecho tus tres tesis al respecto, pero además comencé a trabajar en otros aspectos que ya podremos decir. Pero, pues, por ejemplo, en algún momento también fui objeto de algunos de estos discursos por parte de gente del pueblo, ¿no? Entonces, se va uno volviendo consciente de todo ello. Cuando no es uno consciente, uno podría incluso pues, dejarlo pasar, ¿no? Decir, bueno, pues sí, es un discurso, está agradable, o me da flojera el discurso porque dura mucho tiempo, pero ya cuando se vuelve uno consciente, cuando ve uno cómo este tipo de discursos cada día van desapareciendo más y más y más de la comunidad y que están siendo sustituidos por otras formas culturales que ni siquiera son propias de México, pues bueno, es cuando le empieza a uno a nacer este gusto por preservar, por conservar, por difundir, por enseñar este tipo de discursos, ¿no? Sí, así es. De hecho, como dices tú, yo pienso que es muy importante esta cuestión de el estudio de los Huehuetlatoli, porque como bien dices, yo pienso que es un documento fundamental para pues la historia de México, o sea, para una concepción de una clara identidad de dónde venimos. Como dices tú, esas voces que todavía resuenan hasta nuestra época. Eh, a mí me gustaría más adelante, no sé si tengas a la mano, que nos pudieras luego regalar alguna lectura de algún pasaje que a ti te guste, que nos pudieras compartir, como para que un poco también la gente que nos ve pueda saber un poco de qué le estamos platicando. Muy bien. Y bueno, pues mira, como dices tú, estamos ya como más metiéndonos a la plática. Y yo te quería preguntar, así si nos puedes dar un panorama de cómo ha sido el proceso del registro y resguardo de la tradición oral en Mesoamérica. Bueno, digamos que esto tiene sus orígenes desde la antigüedad, ¿no? En donde, pues,
las antiguas comunidades, los antiguos habitantes de, no solamente del altiplano central, sino de diferentes regiones de lo que fue Mesoamérica, pues bueno, la transmisión se hacía a través de la oralidad, ¿no? Es por eso que hablamos de una literatura oral o de tradición oral, de conocimientos orales transmitidos a través de esta forma de enseñanza, a través de la oralidad. Es decir, los abuelos, los padres les dicen a los hijos, les enseñan la manera de comportarse, la manera de ser, cómo debemos tratar a los demás, de qué manera nos debemos comportar frente a determinadas personas, en fin, una serie de conocimientos, de tradiciones, de costumbres, de leyendas, de mitos, sobre todo, cuentos. Entonces, desde antiguo se viene haciendo se venía haciendo desde la oralidad. Cuando llegan los frailes, cuando llegan los europeos, ellos se percatan de que hay una gran cantidad de conocimientos, de tradiciones, lo que decía yo hace un momento, y hubo algunos que se dedicaron a recopilar este tipo de información. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Pues bueno, primeramente porque tenían la intención de eh, refutar, por así decir, pues todos aquellos conocimientos, ¿no? Y hablarles acerca de la verdad. ¿Y qué era la verdad? Pues bueno, la Biblia, las creencias en la tradición judeocristiana, haciendo a un lado las creencias prehispánicas, las creencias propias de los grupos que aquí vivían en México. No los vamos a juzgar, decía un viejo maestro, pues no tenemos que ponernos a regañar a los muertos, ¿no? Hicieron bien, hicieron mal, hicieron lo que pensaban que era lo correcto. Entonces, pues así los frailes comenzaron a recopilar una gran cantidad de información en ese sentido, ¿no? Para refutarla, para enseñar que esa no era la verdad en este caso, de la religión. Posteriormente, hubo algunos estudiosos que pues, comenzaron a estudiar también a estas costumbres, estas tradiciones, estos conocimientos, a partir de lo que dejaron esos antiguos frailes. Pues bueno, y así tenemos a personajes como Francisco Javier Clavijero, ¿no? Que hizo una historia antigua de México muy importante, en donde recopila una gran cantidad de información. Juan de Torquemada, que hace la monarquía indiana, en donde también recopila información de distinto tipo, incluso lecturas de códices y todo ello. Tenemos a otros personajes que se dedican a hacer, por ejemplo, artes de la lengua, es decir, gramáticas, ¿no? Pedro de Arenas. Tenemos, bueno, ya desde antiguo, por ejemplo, Alonso de Molina, algunos otros personajes como Fray Andrés de Olmos, ¿no? Fray Bernardino de Sagún. Entonces, personajes del siglo XVI que se dedican a recopilar esto. Personajes como, decía yo hace un momento, Clavijero en el siglo XVII, y así sucesivamente, al paso del tiempo, pues bueno, se fueron creando una gran cantidad de conocimientos respecto a ese antiguo pasado mesoamericano. Después, digamos que esa recopilación ya en las postrimerías del siglo XIX para iniciar el siglo XX decae un poco, resurge más o menos en la época de Lázaro Cárdenas, pero pues bueno, no resurge con el interés y la fuerza que tuvo en un primer momento. Hoy por hoy tenemos que pues, una gran cantidad de investigadores que se han dedicado a la etnología, que se han dedicado a la antropología, a la historia misma, pues bueno, se lanzan hacia las comunidades para seguir recopilando este tipo de información. Es por eso que tenemos, por ejemplo, recopilaciones de cuentos, de tradiciones, de mitos de diferentes regiones de Mesoamérica, y podemos comparar estos textos contemporáneos con los textos antiguos. Y nos podemos percatar de que hay una gran cantidad
de elementos que son muy, muy parecidos. Cambian, porque forzosamente después de cientos de años, pues han cambiado. Pero la esencia de ellos, lo que López Austin llamaba el núcleo duro de la tradición mesoamericana, se sigue conservando. En la actualidad, por ejemplo, aquí en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, en la Unidad Morelia, tenemos el Laboratorio Nacional de Materiales Orales. Son colegas que se han dedicado a recopilar esa tradición oral, pero ya no solamente la recopilan con un cuaderno, un lápiz, una grabadora o una cámara casera. Ya tienen equipos profesionales, ¿no? Tienen cámaras profesionales, micrófonos profesionales, es decir, todo hecho de tal suerte que, pues bueno, puedan ellos acudir a las comunidades y recopilar esa información. He de decir que tienen un laboratorio móvil, que es una camioneta así grandota, en donde transportan una gran cantidad de elementos y a través de estos insumos que transportan, pues pueden ir haciendo recopilación, pueden hacer trabajo de campo durante 1, 2 semanas, 3 semanas, trabajando fuera, haciendo este tipo de recopilación. Entonces, digamos que hoy por hoy, pues sí hay un interés muy fuerte por recopilar este tipo de información, sobre todo porque, como decía yo hace un momento, pues es una información que lamentablemente está desaparecida. Sí, qué interesante todo esto que nos comentas en referencia, como dices tú, a este perfeccionamiento de ir a las comunidades, de hacer este levantamiento de estos documentos importantes, pues que van completando este rompecabezas, ¿no? Que afortunadamente en Santana Tlacotenco sí sea, yo diría, es como un semillero o es un espacio donde se ha salvaguardado pues, la tradición y no solo en esa zona, sino que ha impactado a nivel ya nacional y por supuesto a nivel de todo el interés de Mesoamérica. Entonces, me parece una región muy importante por todo lo que ustedes han resguardado y que se han comprometido a, a ir, bueno, enriqueciendo y dedicando sus vidas hasta donde hasta donde ha sido posible para resguardar esta tradición. Entonces, y bueno, también en esta exposición que nos hiciste, en tu libro de Huehuetlatoli, la palabra antigua en las obras de Diego Durán y Hernando Alvarado Tesosomoc. Yo te quiero preguntar, ¿por qué te centraste en ellos dos? Bueno, cuando la primera vez que leí, por ejemplo, la filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes, que fue la tesis doctoral de don Miguel Portilla, ahí cuando él abordó que una de sus fuentes eran los Huehuetlactoli, pues don Miguel sostuvo que pues, había 3 recopiladores de este tipo de discursos. El primero de ellos, Fray Andrés de Olmos, ¿no? En 1534, en 1535 hace este tipo de recopilación. Después, el segundo recopilador fue Fray Bernardino de Sahagún en 1547, recopila en Tlatelolco una buena cantidad, aproximadamente 70 discursos, que están en el Códice Florentino, en el libro 6. En total recopila aproximadamente 100 que están en todo el Códice Florentino. Y el último de estos recopiladores era, desde este punto de vista, de don Miguel León Portilla, fue Juan Bautista Viseo. Bueno, leyendo en algún momento a Diego Durán, me pude percatar que leyéndolo sobre todo para realizar la tesis de maestría,
me percaté que en muchos casos había este tipo de discursos. Híjole, pero entonces ya no son solamente Olmos, Sagún y Juan Bautista, también es Durán. Y después, leyendo a Hernando Alvarado Tesosomo, pues me percato de que también hay este tipo de discursos. Entonces, pues bueno, mi tesis de maestría específicamente está dirigida a los discursos que se decían cuando se entronaba un nuevo Tlatoani, un nuevo gobernante, ¿no? Entonces, de ahí obtuve algunos textos de Olmos, de Sagún, de Durán y de Hernando Alvarado Tesosomoc. Los compilé, los comparé, hice un estudio ahí de estos discursos, pero siempre me quedó la espinita, ¿no? Entonces, hubo un momento en el que junté nuevamente los discursos tanto de Durán como de Tesosomoc y, pues bueno, a partir de esto, tuve que hacer un estudio introductorio breve, no es muy grande, creo que son 25 o 26 páginas. Pude haber hecho mucho más, pero ya los discursos eran muchísimos. Por un lado. Por otro, ¿por qué nada más de estos dos? ¿Por qué no otro? Porque pues, también leyendo a Juan de Torquemada me percaté que hay otros discursos y leyendo otras obras de otras regiones de Mesoamérica hay otros discursos. Ahorita llego a eso. Entonces, me centré en estos dos porque estos dos, al parecer, se basaron en una misma crónica, en lo que los historiadores llamamos la crónica X. Una crónica que nadie sabe exactamente quién escribió, pero que si uno lee íntegra la obra de Tesosomoc e íntegra la obra de Durán, nos vamos a percatar de que hay elementos muy parecidos. Un colega mío que trabaja en históricas ahí de la UNAM, Gabriel Krull, él ha hecho este tipo de trabajo de estar, de hacer nuevas ediciones de Alvarado Tesosomoc. Hizo una tesis de maestría respecto a la crónica X y pues bueno, nos empezamos digamos, a poner al corriente respecto a estos dos creadores. Entonces, pues ya había yo obtenido íntegramente los textos de Durán, tanto como los textos de Tesosomoc, y pues bueno, aquí en el Laboratorio Nacional de Materiales Orales me dijeron, bueno, pues ¿por qué no los publicamos, no? Porque ya que vienen de la oralidad, pues hay que publicarlos. Entonces, me centré específicamente en estos dos autores. Son autores que se llevan, pues, sí, más o menos un lapso de tiempo de aproximadamente 50, 60 años entre uno y otro. Pero bueno, al final son casi contemporáneos, recopilan casi lo mismo y pues bueno, me llamó mucho la atención en ese sentido, pues ver el enorme parecido que había entre una obra y otra. Y es por eso que me dediqué exclusivamente a trabajar estos dos. Pero bueno, tenemos también discursos en Juan de Torquemada, ¿no? Allá hay, que es un trabajo increíble porque bueno, en la edición que hizo la UNAM de la monarquía indiana, son 7 volúmenes, 6 en realidad, porque el séptimo es como un estudio de los otros volúmenes. Entonces, de ahí, pues estoy extrayendo también estos textos. Tengo que leer íntegramente la obra, naturalmente, para extraerlos. Ahora que estoy aquí en Michoacán, pues bueno, un día dije, bueno, pues voy a leer la relación de Michoacán y me percaté que hay este tipo de discursos también. Entonces dije, no, pues también es importante hacer algo aquí en Michoacán respecto a este tipo de literatura. He de decir que, por ejemplo, la literatura prehispánica en Michoacán no está descubierta, ¿eh? Es decir, a ver, ¿cómo decirlo? No hay un estudio, ni uno ni ninguno, respecto a esa literatura prehispánica. Entonces, he de decirlo, el estudio que estoy haciendo va a ser pionero, va a estar abriendo la brecha en el estudio de la literatura antigua en
Michoacán. Bueno, este es otro proyecto. Uno se llena de proyectos, ¿no? Y uno de repente ya no sabe qué hacer. Pero pues bueno, este es un proyecto, lo de Torquemada es otro. Y ahorita, por ejemplo, el trabajo que hiciera en su momento Olmos no ha sido traducido íntegramente y pues bueno, me voy a dedicar un poco a ese trabajo también. Pues sí, es importante tener estudiosos en las instituciones, en el caso tuyo, pues como dices tú, abres brecha, como también, pues tienes todo este conocimiento, sí, toda esta valoración de nuestra cultura y también ya un método, una forma de entender como de manera como dices tú, atar cabos y tener conocimiento claro para entonces, como dices tú, entablar proyectos y pues dejar asentado el resguardo de lo más que tú puedas de estos temas que son de tu interés. Y bueno, pues también te quiero preguntar si nos puedes hablar del fascinante proceso y arduo trabajo de Cantares Mexicanos, editado por la UNAM en 2011, donde participaron varios investigadores, entre ellos el maestro Librado Silva Galeana, su padre, y el maestro Francisco Morales Baranda y Salvador Reyes Equiguas. Creo que justo ellos, entiendo, también desarrollaron todo un método, una forma de estudio que tú has abrevado y que por eso se vuelve significativo y importante, pues, el desarrollo de tus estudios, ¿no? Sí, pues fue un trabajo interesantísimo también, ¿no? Este de cantares mexicanos. Al parecer, quien recoge ese tipo de cantos fue Bernardino de Sagún, crea un opúsculo muy interesante. Son varios textos, ¿sí? Ese es el de Cantares Mexicanos, son varios textos. Entonces, lo primero que hacen es justamente, bajo la coordinación de Miguel León Portilla, fue transcribir el primer opúsculo, que es justamente el de Cantares Mexicanos, ¿no? Entonces, se reunió con sabedores de la lengua náhuatl, en este caso Librado Silva Galeana y Francisco Morales Baranda, y algunos otros que han abordado los otros opúsculos, pero este primero fue con ellos dos. Entonces, comenzaron la ardua y pesada tarea de traducir los cantares mexicanos. He de decir, en honor a la verdad, que este trabajo duró aproximadamente 15 años. Fue un trabajo muy, muy pesado, sobre todo porque cantares mexicanos, como todo cantar de tipo religioso, tiene pasajes muy oscuros, ¿no? En donde de repente es, bueno, ¿y por qué dicen esto? ¿Por qué dicen esto otro? ¿Por qué hacen referencia a aquello, a lo de más allá? Pero al mismo tiempo hay, por ejemplo, interpolaciones cristianas de tipo cristianizante, ¿no? Entonces, de repente están hablando de Huitzilopochtli y dicen Dios y dicen San Francisco y la Virgen. Y uno dice, bueno, por qué hay este tipo de interpolaciones cristianas? No es el momento de hablar de ellas, ni es el espacio, porque eso nos puede llevar a una entrevista completa, ¿no? Eh, pero he de decir que, pues bueno, eso llevó a los traductores y a don Miguel León Portilla a tomar una buena cantidad de tiempo para la traducción. Ahora, ¿cuáles son o cuáles fueron las vicisitudes que se tuvieron al momento de traducir los textos? Uno, pues tener una buena transcripción, ¿no? Revisar profundamente, con tranquilidad, lo que se había transcrito. Después, comenzar a hacer la traducción. Yo recuerdo mucho haber visto a mi padre trabajar, pero después imprimía los textos
Y fíjate, bueno, fíjense quienes vayan a escuchar esta entrevista, transcribía los textos, los imprimía, traducía, hacía anotaciones en esos textos, los llevaba con don Miguel León Portilla, los revisaban entre ambos y hacían anotaciones. Llegaba mi padre con esas anotaciones, esto lo estoy diciendo en 20 segundos, pero esto tomaba meses, ¿no? Entonces, pues, meses en los que una versión iba y venía, le hacían anotaciones y todo eso, y pues de repente mi padre en su computadora lo que hacía era meter esas anotaciones, pero esa versión, la versión que él tenía de ese primer borrador, digamos, lo guardaba. Entonces, una vez que tenía el segundo borrador, volvía a imprimir, volvía a hacer anotaciones, lo llevaba, lo traía, otra vez durante meses así, y otra vez, después de haber revisado todos los cantares, hacía las correcciones. Y ese segundo borrador también lo guardó. Bueno, he de decir que tengo aproximadamente 6 borradores. 6 borradores desde el principio del trabajo de Cantares Mexicanos hasta el final. Entonces, ¿por qué lo digo? Lo digo porque para mí es muy, muy enriquecedor, muy agradable, muy bonito ver el proceso que llevó la transcripción, la traducción, elaborar los comentarios de ese manuscrito. Por un lado. Por otro, forma parte del archivo de mi padre. Ese archivo, he de decir, pues lo voy a traer aquí a Morelia, ¿no? Lo voy a traer aquí a Morelia ya en próximas fechas para que esté en el archivo propiamente de aquí de la Enes Morelia. Es interesante porque, insisto, tiene anotaciones de propia mano, tanto de mi padre como de don Miguel León Portilla. He de decir también que al final mi padre tuvo que hacer la revisión íntegra de la traducción de los cantares mexicanos, ¿no? Esta es una realidad incontrovertible. Él hizo la revisión íntegra de la traducción. ¿Por qué? Pues bueno, porque de repente había algunos problemillas de concordancia, algunos problemillas de cómo traducir una cosa u otra. Don Miguel le tenía muchísima, muchísima confianza, porque mi padre pues no nada más fue hablante, sino que estudió la lengua, ¿no? Estudió el idioma. A mí me decía, no basta con saber un idioma, hay que profundizar en su estudio. Entonces, él profundizó en el estudio de la lengua y por supuesto que don Miguel le tenía muchísima confianza, ¿no? Entonces le dijo en alguna ocasión, mira, te entrego todos los textos ya traducidos, revísalos. Y pues él los revisó, ¿no? Pero insisto, es el interés que puede guardar una obra en la cual, pues bueno, podemos notar textos que tienen un claro sabor prehispánico y textos que ya fueron intervenidos posteriormente, tanto por los frailes como por los escribanos indígenas, o textos que escribieron ya personas que ya estaban inmersas en un mundo de tradición judeocristiana, ¿no? Entonces, podemos encontrar una gran cantidad de poemas relativos a esto. Podemos encontrar poemas de personajes bastante conocidos. De ahí podemos encontrar textos de Nezahualcóyotl, por ejemplo. Podemos encontrar textos de Macuilxochitl, de diferentes poetas, hombres y mujeres poetas, que se dedicaron a escribir este tipo de poesía. Entonces, es un texto maravilloso, sin duda alguna. Es un texto del cual, pues bueno, se hicieron algunas interpretaciones un poco extrañas. Por ejemplo, la interpretación que hiciera en algún momento John Beerhurst, que decía que eran cantos para hacer bajar a los fantasmas, ¿no? Entonces, de hecho le llamó así, Ghost Songs, cantos de fantasmas, ¿no? Entonces uno dice, híjole, de repente, lo he de decir, y a ver si no me gano la antipatía de algunos, de repente los antropólogos hacen sobreinterpretación de algunas cosas, ¿no? Y cuando uno ha estado en la comunidad, uno dice, no, es que
no es así. No es así, pero pues bueno, de repente también a uno le enseñan que es el doctor fulano de tal, que es antropólogo de la universidad fulana de tal, y uno dice, bueno, pues si es antropólogo, tiene un doctorado, yo que soy un indito, un indígena de por ahí, pues a lo mejor no tengo nada que decir. No, no es cierto. Hay un montón de cosas que decir. Afortunadamente, hoy por hoy, hay cada vez más intelectuales, más personas que se dedican al estudio de posgrados que son indígenas, netamente indígenas, ¿no? Entonces, pues bueno, se le puede dar una visión un tanto distinta. Esto sin caer en lo folclórico también, sin caer también en estas posturas que hoy son muy comunes, ¿no? En donde se niega todo lo español. No, es que como es recopilación de los españoles, no sirve. Ay, o sea, nos estamos poniendo justo del lado contrario, ¿no? Por un lado, de los que dicen, todo esto es indígena, no sirve, bueno, esto es español, tampoco sirve. Entonces, eso en nada ayuda al crecimiento del conocimiento, ¿no? ¿Tuvieron sus fines los españoles? Sí, pues sí. Insisto, decía este maestro, Edmundo Gorman, pues no hay que regañar a los muertos, tenían sus fines, ¿no? Tenían su propia visión del mundo, creían que lo que estaban haciendo estaba bien. Es decir, no podemos juzgar con parámetros del siglo XXI a individuos que vivieron en el siglo XVI, ¿no? Es decir, es que, por ejemplo, he escuchado, ¿no? Ahora que está muy en boga todo esto de salvaguardar las opiniones femeninas, es que eran unos machistas y no tomaron en cuenta a las mujeres. No tenían por qué haberlas tomado en cuenta porque no era el momento. Era siglo XVI. ¿Por qué los juzgamos con parámetros del siglo XXI? Es falso eso, ¿no? Entonces, pues en su momento no lo hicieron. Lástima, pues sí, no tenemos, pero aún así todavía tenemos, por ejemplo, y con esto vuelvo a los cantares mexicanos, tenemos manifestaciones de mujeres que se dedicaron a elaborar poesía. Y es muy maravillosa. Entonces, todo eso lo podemos encontrar en los cantares mexicanos, que es una fuente riquísima, riquísima de conocimientos de la antigua literatura prehispánica. Pues muchísimas gracias, doctor, por todo esto que nos compartes. Y no sé si para concluir nos pudieras regalar la lectura de algún pasaje que te gustaría compartir, eh, de manera que podamos dejar esta pequeña prueba, como bien dices, del posicionamiento que se tiene de los cantares mexicanos como una obra que ya pertenece a la literatura universal. Sí, bueno, voy a tomar mi libro, que está por acá. Es que tengo acá los libros, o acá atrás, no sé. Creo que no. Está de este lado. Entonces, si me desaparezco un segundo, no es Ok, grosería, nada más voy por mi libro. muy bien. Aquí está, el de cantares mexicanos. Digamos que esta es la versión bonita, porque tengo la que trabajo, entonces ya ni tiene la camisa, entonces ya se ha hecho un lío, ¿no? Ese texto. Pues les leo, si ustedes gustan, me lo permiten, el primer párrafo del comienzo de los cantos de cantares mexicanos. Desde mi punto de vista, es un poema que se decía cuando el poeta quería componer alguna poesía. ¿Por qué? Porque él dice, ¿cómo voy a hacer los cantos? Y dice él, tengo que meterme a Tonacatlalpan. Y en Tonacatlalpan se encuentra con colibríes. Y los colibríes le dicen, ¿qué quieres? Dice, vengo a recoger flores, flores preciosas. ¿Qué son las flores en el México antiguo? Son la poesía. Recordemos que en Xochitl es la poesía, ¿no? Entonces, tiene que entrar a un lugar
místico, por decirlo de alguna manera, el poeta tiene que entrar en un lugar místico a recoger esas flores, digamos que a inspirarse. Es una idea que yo tengo que en su momento pues, no le gustaba a don Miguel, porque le decía, bueno, pues es que a lo mejor se ayudaban con alguna cosa, ¿no? Y decía, no, 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 ¿cómo no? ¿Por qué no? Digo, pues de repente en algún estado alterado de conciencia podría haber estas visiones, digo, los estados alterados de conciencia que podemos encontrar en San Juan de la Cruz, por ejemplo, son muchos, ¿no? En el Corán hay muchos estados alterados de conciencia, en la Biblia, el mismo Cristo, ¿no? Después de estar 40 días en el desierto sin comer ni beber, pues empezó a ver ciudades y cosas así. Claro, estaba en un estado alterado de conciencia no significa necesariamente ser un drogadicto. Significa que uno está en un proceso en el cual se pretende llevar a la mente a un estado superior de conciencia, ¿no? Y eso es lo que podría estar sucediendo aquí. Se llama el poema Huicapeucayo, es decir, el comienzo de los cantos. Y dice así: Nino yol nonotza, campa niquis yewi yectliawi akashochi, acnictlahtlanis, manoso yehua nictlahtlani inquetzalhuitzitziltzi, inchalchihuitzitzicatzi, manoso ye nictlahtlani inzacuampapalo, callejuanti ninmachis, omati campa cuepón, inyectliawi akxochitl, tlani tlahuihuiltequi inican akxoyatzinitzcan cuautla, manoso nitlahuihuiltequi intlauquecholxochicuautla, oncan huihuitolihui, aguaxtonamiyoto, inoncan mosesemelquixtia, aso oncan niquimihtas, intlaonichihtiqui nocuexanco nictemas, in niquintlapalos intepilhuan, in niquimelelquixtis inteteuti. Hablo con mi corazón. ¿Dónde tomaré las bellas, fragantes flores? ¿A quién se lo preguntaré? Tal vez se lo pregunto al colibrí precioso, al colibrí color de jade. ¿Acaso he de preguntarle a la mariposa color de ave zacuán? Porque de ellos es el saber. Conocen dónde brotan las bellas, las fragantes flores. Atraviese yo aquí el bosque de abetos, donde están los pájaros tzinitzcan. O tal vez atraviese el bosque florido, donde habita el rojo quechol. Allí se inclinan resplandecientes de rocío con los rayos del sol. Allí ellas se alegran. ¿Acaso allí las veré? Si me las muestran, llenaré con ellas mi regazo, y así saludaré a los príncipes. Con ellas daré placer a los señores. Este es un fragmento del Cuicapeucayo. Sería bueno para quienes me estén viendo, pues comprarlo, ¿verdad? Tener yo estoy seguro que no se le ha hecho justicia a este tipo de cantos. Creo que deben formar parte ya de la literatura clásica universal. Así como de repente en la secundaria nos hablan del Ramayana, el Mahabharata, la Biblia, el Cantar del Mío Cid, y otros textos, estos también forman parte de esta literatura universal, que debería de ser una parte muy importante de la armadura que tiene la humanidad en cuanto a creación literaria, ¿no? Entonces yo creo que ya debe ser reconocida. Entonces, estamos en la lucha, Ana, ¿no? Porque sea reconocida esta literatura como parte de la literatura universal. Pues qué interesante y qué conmovedor también todo este camino que nos muestras y que pues de alguna forma, como dices tú, ya está ahí, las obras ya están, el trabajo ya quedó posicionado y en efecto hace falta entonces esta incorporación, por supuesto, y esta ponderación y valoración
de esta literatura que en efecto tiene el peso filosófico para que pueda trascender. Entonces, pues siempre un gusto escuchar tus reflexiones, que también un agradecimiento por compartir tu trabajo y bueno, también de nuevo, pues ojalá y te podamos tener de manera presencial en el instituto en cuanto tú consideres que quisieras estar por acá, pero por lo pronto, por este medio, estamos muy contentos de escucharte y bueno, y muy agradecidos, como te digo, de tu conocimiento. No, gracias a ustedes, Ana, insisto nuevamente. eh, pocas veces se abre un curso, por ejemplo, de lengua náhuatl, con el éxito que tuvo en el Politécnico, ¿no? Y el éxito que sigue teniendo. Entonces, me parece que mientras haya personas interesadas, no solamente en aprenderlo, sino como tú, en estar difundiendo, en estar trabajando, pues estas cosas tienen garantizada su vida, ¿no? ¿Por qué? Porque llega mucha gente, ¿no? Afortunadamente, el proceso de enseñanza y de aprendizaje de un idioma se da en las comunidades, pero también se tiene que dar en las universidades, ¿no? En los centros educativos. En, en ese sentido, pues celebro eh, la continuación de los cursos de lengua náhuatl allí en el CENLEX Zacatenco. Celebro la realización del Festival de Lenguas Indígenas, ¿no? El Librado Silva Galeana, y celebro este tipo de iniciativas, los talleres, en fin, las cosas. Y pues bueno, vamos pensando en un curso de literatura prehispánica, ¿no? En algún momento Claro, tenía yo vacaciones así, para no dar un curso ahí de una semana, sino de 3. no, pues estaría súper bien. Acá hacemos la propuesta y te digo, siempre un gusto compartir contigo, pues el trabajo, el conocimiento. Yo te agradezco mucho la oportunidad. Y bueno, pues estaremos entonces encontrándonos pronto. Claro Yo, que sí. bueno, no sé si quieras dar alguna despedida para que ya pudiéramos. Pues, pues nada más que, pues bueno, continuemos explorando estos caminos que son muy importantes, que son relevantes, que como mexicanos tenemos la obligación de volver a sentir orgullo por esas raíces, ¿no? Sobre todo porque pues, tenemos un país profundamente racista, un país profundamente clasista, ¿no? En donde, como decía Bonfil Batalla, vamos a las zonas arqueológicas grandotas como Teotihuacán y nos enorgullecemos de los indígenas que hicieron esas obras, pero salimos y allá afuera están las mal llamadas Marías vendiendo sus muñequitas de trapo y le decimos, ¿cuánto cuesta? 50. ¿Cuánto es lo menos? Y uno dice, ¿por qué la hipocresía de ir a vanagloriarse de unas pirámides y al indígena vivo le está uno pidiendo que le baje 5, 10, 20, 30 pesos algo, un producto que él hizo, ¿no? Entonces, creo que eso no se vale, creo que es hora de volver a ver a los ojos a los indígenas y reconocernos en ellos también. Así es, querido Nacho. Y bueno, pues nosotros los invitamos a que pues sigan en las redes la programación de Cultura IPN y bueno, pues nos vemos. Hasta la próxima.